para mí, mucha complacencia. En Estados Unidos en concreto, y ya si hablamos de Europa, ni te cuento la complacencia que creo que hay. Para mí ahora mismo lo más atractivo es invertir en renta fija en crédito a corto plazo, un plazo de 1 o 2 años. Como decía por aquí con nosotros Carlos Santiso, gestor de fondos de Antbank. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor. Gracias por invitarme por aquí. Un placer. Un placer volver a tenerte por aquí con nosotros. La otra charla que tuvimos también fue muy interesante y generó valor añadido, que es lo que buscamos también aquí en este canal. Y por poner un poco el contexto de cómo está todo, la situación, esta semana hemos tenido otra vez discurso de Powell, pero más allá de las palabras que vienen a mantener la misma línea que ha tenido en las últimas reuniones, sobre todo en la última, de tener incluso dureza diciendo que el último dato de empleo de Estados Unidos fue muy fuerte y que si sigue siendo esa tónica, probablemente los tipos quizá tengan que subir más de lo que tienen estimado hasta ahora. Entonces, dos vertientes, dos preguntas con relación a esto que quiero abordar contigo. Una, si te sorprende ese dato de empleo y si crees que eso es más gasolina desde el punto de vista de la Fed y macro y para tensionar la política monetaria. Y dos, si con este esquema es más difícil sortear ese aterrizaje suave que es el que tiene la Fed en su hoja de ruta. Sí, a ver, los temas macroeconómicos siempre son complicados y creo que en los últimos 10 años cada vez son más importantes, sobre todo cuando habla la Reserva Federal. Es algo que me llama la atención de los mercados actuales, que es como si fuésemos adictos, ¿no?, a las palabras de la Fed, porque a día de hoy podríamos decir que los mercados se mueven al son de la Fed. Cobra menos importancia lo bien que vaya la economía real o la situación de las empresas que están detrás de los índices que lo que nos pueda decir Powell. Es algo que me sorprende mucho. Y vemos momentos como si el mercado laboral parece que está muy fuerte, pues los mercados caen porque es más leña al fuego para subir los tipos, y si las noticias son malas, los mercados suben, bueno, por lo contrario. Me parece que esta es una situación que, llegado a determinado momento, no sé si será 2023 o 2024, va a cambiar. Hay un determinado momento donde la economía pues llega a su pico de ciclo, colapsa, puede venir un cisne negro o al revés, o re- reanuda la marcha, ¿no? Y en esos momentos los ojos vuelven a fijarse en lo que realmente importa, que es cómo funciona la economía más que en los movimientos que va a hacer la Reserva Federal. Yo creo que a día de hoy la economía sigue fuerte, más de lo que se esperaba hace unos meses, donde había consenso para la recesión. Creo que no tan fuerte como nos hacen creer los datos. Los datos siempre pueden ser bastante engañosos. Cualquier tipo de indicador puede ser engañoso, entre ellos la tasa de desempleo. Compartía hoy un gráfico que me llegaba, creo que era de JP Morgan, donde aparecía la evolución de los últimos, no sé si 12, 24 meses del empleo y la evolución del empleo a jornada completa. El empleo a jornada completa lleva flat como prácticamente un año, y básicamente lo que está ahora tirando del carro son empleos a tiempo parcial o por horas, por lo que, bueno, puede ser bastante más engañoso de lo que representa. Dicho esto, no soy un experto en datos, me suelo fiar muchísimo más del feeling que me dan las compañías con las que nos reunimos todos los meses, y sobre todo en earning season como estamos ahora, pues nos tocará hablar con 10, 15, 20 compañías, las que creamos que es necesario hablar, porque al final tampoco nos reunimos por reunir. Y eso es lo que nos va a dar, para mí, eso es lo que nos va a dar una visión de dónde está ahora mismo la economía, bastante más certera que la que nos puede dar la tasa de empleo. Yo sigo viendo como empresas, no solo tecnológicas, reportaba ayer Disney, siguen haciendo planes de recortes de empleados, lo cual en algún momento tendrá que verse reflejado en la tasa de empleo. Y no solo eso, sino planes de recortes de CAPEX, que es más importante. Eso impacta de forma indirecta en el empleo, ¿no? Cuanto menos invierten las empresas, pues menos dinero se introduce en la economía, y eso pues termina impactando colateralmente
a la economía en sí. Eso es lo que veo en la mayor parte de economías. Eso es lo que veo, pues, por ejemplo, en Amazon, que es el motor del e-commerce, del Mm. consumo discrecional y no tan discrecional, porque muchas de las cosas que compramos en Amazon son de tickets bajos, o sea que tiene también un componente de consumo defensivo o consumer staples, y yo veo que el e-commerce se está ralentizando con fuerza. Amazon, que en su división de e-commerce nos acostumbraba a crecimientos del 20%, pues ahora mismo está más cerca del flat que del 20%. Y sobre todo, ya no solo el CAPEX de las empresas para crecer, sino los planes de inversión de las empresas que ya estaban de antemano en la hoja de ruta, como puede ser pasar a tener el negocio en la nube, que es algo que en determinado momento el gran porcentaje de las compañías tendrán. Se está ralentizando, lo vemos también en las ventas de AWS, que pasan de crecer a tasas superiores al 30 y pico por ciento a irnos al 20% que están ahora mismo. Por lo que tenemos por un lado los indicadores macro, como te digo, de los cuales no me fío del todo, y por otro lado tenemos lo que estamos viendo en la economía real, que a mí es lo que me da una imagen más, pues, que me arroja más confianza, ¿no? Digamos. Fíjate, en relación con esto que dices de la economía real, por aquí lanza una pregunta Mentorero, que muchísimas gracias por participar por aquí, que me parece interesante y que va a colación de lo que ha comentado ahora Carlos y que me parece interesante sacarlo a la palestra. Dice, ¿qué tendría que pasar, en relación con lo que estás diciendo, Carlos, para que los mercados vuelvan a moverse por la economía real más que por lo que diga la Fed? Esa es una cuestión interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, sin duda, porque ya te digo que llevamos, no es un periodo de 2023 ni 22, es algo en lo que llevamos inmersos muchos años. Es una muy buena pregunta. Tendrían que los indicadores atrasados, es decir, todos los indicadores de la economía y macroeconomía en general, tendrían que apuntar a una misma dirección, que es la recesión. O sea, tendríamos que ver una contracción fuerte de la demanda, y el catalizador podría ser de darse, que ya digo, el futuro es imprevisible, es muy difícil saber lo que va a suceder en la economía en 2023. O sea, al final yo tengo en mi cabeza mi árbol de escenarios en el cual doy un mayor peso a una recesión en mi cabeza, pero no invierto en base a va a haber una recesión. Si se da el escenario B, que realmente no la tenemos, yo tengo que salir razonablemente bien parado. No soy muy amigo de, si creo que va a haber una recesión, me pongo short del mercado. No, no lo veo así. Entonces, respondiendo a la pregunta, para no irme por las ramas, para mí un catalizador para que el mercado se fije más en la realidad que en la Fed sería que los EPS o los crecimientos en las ventas de 2023 de las compañías decepcionen a los estimates, que es algo que en mi opinión puede suceder con una alta probabilidad. Es cierto que a día de hoy estamos aún con el earnings season del último trimestre de 2022, que es bastante diferente a lo que podamos ver en 2023, y más o menos podríamos decir que el 60% de las compañías han superado el consenso. Esto a priori puede parecer positivo, pero es el porcentaje más bajo, y aquí hablo de memoria, pero te diría que es el porcentaje más bajo de bits desde la crisis financiera. Sí, sí, Es sí, un el otro dato día leía este dato también. El otro día leía este dato también y decía, cuidado que es verdad que se baten previsiones, pero porque también igual las previsiones estaban lanzadas muy a la baja y que generalmente se suelen batir previsiones cuando hay un ciclo alcista. Se suelen batir previsiones, esa es la realidad. Entonces, no es del todo positivo, y además que el Q4 para mí era un trimestre y en general el 2022 más sencillo de superar. ¿Por qué? Porque hemos tenido una inflación muy alta, donde la primera hornada de inflación que ha impactado a un gran número de empresas ha tenido su traslado al cliente final. Y otro de los informes que leía de Morgan Stanley, muy interesante, sobre el sector industrial, es que el crecimiento en ventas que hemos tenido, el crecimiento orgánico, si aislamos el M&A, el crecimiento orgánico que hemos tenido ha venido sobre todo por incrementos de precio y no por incrementos de volumen, no por un mayor volumen de pedidos, sino por incrementos de precio, que no olvidemos que estamos con una inflación
en el año 2022 superior al 5%. Es normal que se suban los precios, ¿no? Entonces, en 2023, que tendremos una situación más normalizada, la inflación está más contenida y demás, no será tan necesario tener subidas, esos traslados de precios a los clientes finales. Veremos si realmente se consigue seguir con esos crecimientos en el top line, en ventas, y veremos si aguantan los márgenes, sobre todo. Por lo que para mí 2023 va a ser un año muy importante, para bien o para mal. Si se decepciona respecto a los estimates, es la respuesta a la pregunta de quien nos está viendo. Puede ser el catalizador para que empiece a fijarse los inversores más en lo que está sucediendo que en lo que dice la Fed. Claro, es que también cuando se habla de lo que dice la Fed, últimamente los mercados no están pendientes ni de lo que dice la Fed, ni tampoco de los beneficios empresariales. Da esa sensación. El otro día Apple presenta los peores resultados desde el 2016, que se dice pronto, que es verdad que tenía unos resultados espectaculares en todo este bull run que ha tenido durante todo este tiempo, pero son los peores desde el 2016. La primera vez que no bate previsiones desde el 2016. Inicialmente se lo toma el mercado regular y luego bien. Y dices, no están descontándose un escenario negativo porque todavía se está esperando a ver qué pasa este año. Y está en mi punto de vista, esto es una opinión personal y me puedo estar equivocando perfectamente, Carlos, y lo he dicho en muchos programas, pero para mí mucha complacencia. En Estados Unidos en concreto, y ya si hablamos de Europa, ni te cuento la complacencia que creo que hay. El exceso de optimismo. Que es para tener optimismo, es cierto, porque, ojo, recordemos en verano lo que decíamos que podía pasar en invierno en Europa. Con los cortes de suministros, pues la situación del gas, que podía dispararse los precios, estamos en una situación mucho mejor. Pero, pese a tener una situación mucho mejor, ¿no te parece que se está descorchando el champán demasiado rápido? Tanto en los mercados en Europa como en Estados Unidos. En el caso de Apple, a pesar de que es la empresa en la que más dinero he invertido en mi vida en el año 2018, hace tiempo que no la sigo, pero sí que sé por dónde están ahora mismo más o menos, por dónde, a los precios a los que cotiza. Eso sí que lo sigo porque es mi compañía favorita como consumidor. Soy de los fanáticos a los que nos engaña Apple constantemente con sus sobreprecios, lo sufro. Pero bueno, al final para mí tiene un Bueno, producto que es yo también, tengo que decirlo, tiene un producto que funciona bien y básicamente es lo que le pido, ¿no? A lo que compro de la marca. Lo que te puedo decir es que es increíble lo rápido que cambian los sentimientos en el mercado y si nos vamos más a la parte micro en las compañías. Me acuerdo en el año 2018, la inversión más grande que he hecho en mi vida, que era más del 50% de mi patrimonio en una única posición, que era Apple, cotizaba, no sé si eran 13, 14 veces flujo de caja en 2018, porque los móviles chinos Huawei y Xiaomi le iban a comer la tostada. Este era el consenso absoluto. La narrativa era que no tenía nada que hacer Apple. Y bueno, a mí me daba la risa porque sé muy bien lo dentro que está el usuario habitual de Apple dentro del ecosistema y también sé que la forma de pensar sobre todo de nuestros padres, de las generaciones mayores es me quiero comprar un móvil y me compro el iPhone porque es el que sé usar. Mucha gente piensa de esta forma, no contempla comprarse otro móvil, no es porque sea férrimo a la marca, sino porque es el que sabe utilizar y ya es consenso que se lo va a comprar. Y bueno, pues por eso era mi principal posición, porque me parece que tiene un MOAT de marca brutal. Y cotizaba esos precios, cotizaba muy barata porque era una compañía de hardware y las compañías de hardware se supone que son de menor calidad porque tienen una mayor ciclicidad, ¿no? Ahora mismo estamos en 2023 y Apple cotiza creciendo mucho menos que en 2018. Apple cotiza a 23 veces flujo de caja, o sea, considerablemente más cara y se sigue considerando que está más o menos a buen precio por la calidad de su intangible. Esto te dice un poco cómo cambian las tornas de los mercados. Entonces, cuando una compañía está en una dinámica tan positiva como está Apple, tocada por la magia prácticamente, el flujo de noticias siempre se sesga hacia el lado positivo. Y al contrario, cuando una compañía se mete en una dinámica como la que estaba Facebook, que ya se nos ha olvidado a todos, pero Sí. como la que estaba Facebook hace 3 meses, que tenía una caída de máximos a mínimos del 70 y pico por ciento,
todo lo que sale es negativo. Y ahora ya vuelve a estar en la dinámica positiva y todo lo que sale. Entonces, es la dinámica del mercado. El mercado es tremendamente emocional y ese es, si consigues tener la disciplina para abstraerte de eso, es la gran suerte que tienen los inversores a largo plazo, es lo que otorga las mejores oportunidades. Y creo que con Apple sucede un poco eso. Está el pricing ahora mismo, el múltiplo, está priceando todo lo positivo que pueda venir y nada de lo negativo, ¿no? Pues es un poco la respuesta que te puedo dar. Sí que considero que, por ejemplo, en Europa, si nos vamos, es algo que siempre digo, pero me llama poderosamente la atención. Nosotros, si nos vamos a ver los múltiplos de FactSet o de Bloomberg de los índices europeos, nos parece que es un chollo comprar renta variable europea. Ahora mismo debe de estar a 15 veces beneficios, que es más o menos la media histórica. Pero al final, si nos vamos a las compañías europeas que nos gustaría tener, o al menos las que me gustaría tener a mí, las compañías de calidad, están muy lejos de estar baratas. O sea, seguimos viendo un Nestlé que crece un 3, un 4%, cotizando por encima de las 20 veces beneficios. Seguimos viendo compañías como ASML, que vale, crece mucho, pero cotizando a casi 40 veces beneficios. Las compañías que a mí me gustaría tener cotizan caras. Louis Vuitton, que hace tiempo sí que dio una oportunidad, digo hace tiempo, hace 12 meses. Ahora mismo ya cotiza a 24, 25 veces beneficios. Las compañías buenas ya no están baratas. ¿Cuáles están baratas? Las compañías de perfil más cíclico. Y ahí hay un gran riesgo. Si no hay una recesión, están baratas, es cierto, y puede ser una buena oportunidad. Pero si hay una recesión, las compañías más cíclicas tienen el gran riesgo de que les caen las ventas un 10% y te puede caer el beneficio neto un 50 o un 60%. Solo Pueden hay que estar ver más baratas todavía. Pueden estar más baratas todavía. más Ese es el. baratas todavía, o el múltiplo que parecía ser muy barato, 8 veces, como te caen los beneficios un 50-60%, pasa de repente a ser 20 veces, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención a mí, que hay una polarización. Es verdad que las cíclicas pueden estar muy baratas si no hay recesión, es cierto, pero las compañías de calidad que a todos nos gustaría tener es que no están nada baratas. Sí, yo creo que hay que saber diferenciar muy bien todo esto, como estás diciendo. Por cierto, quiero dar las gracias a los que habéis seguido el canal, que no os estoy diciendo nada por aquí. Muchísimas gracias por seguir el canal. Os invito a que suscribáis también para dar apoyo a todo el equipo. Y como siempre recuerdo a lo largo de todos los programas que os suscribáis que no es que os suscribáis, sino que os unáis a mi comunidad de Discord, donde somos ya más de 1000 usuarios en esa comunidad privada. Y ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos, debates con vosotros. Así que uníos por ahí, que ya veréis que os va a gustar todo lo que vamos comentando por ahí. Y mira, en relación con esto que dices, también han entrado algunas preguntas antes. Por cierto, muchas gracias a Driftfall por suscribirte al canal. Te mando un abrazo desde aquí. Ya os digo que nos ayuda bastante. Mira, había una pregunta que nos decía que qué países o sectores vemos más fuertes este 2023 y cuáles más débiles. Nos lo preguntaba esto Anton Leighton. Y como estabas hablando ahora de estas oportunidades y de las empresas cíclicas y demás en Europa, en concreto, ¿en qué sectores te estás fijando tú? Yo te lanzo ahí la tostada, mi audiencia ya sabe cómo estoy más o menos posicionado de cara a estos días. Mañana además voy a estar solo, os voy a responder todo esto si queréis, de cómo yo estoy posicionado y demás, pero sin que nadie me copie ni nada, no me tenéis que copiar ni nada, no son recomendaciones, pero como lo estáis preguntando por aquí, mañana me mojo yo. Pero tú, Carlos, ¿en qué países y sectores ves más potencial ahora mismo? Desde un punto de vista amplio, porque yo invierto en toda tipología de activos y no solo gestiono los fondos, gestiono también capital de family office. Para mí ahora mismo lo más atractivo es invertir en renta fija en crédito a corto plazo, un plazo de 1 o 2 años. Puedes conseguir rentabilidades en euros del 4% a un año vista y en empresas que es, en mi opinión, no está bien decirlo, pero es imposible que tengan problemas con la deuda. Entonces, para mí ahora mismo, sin duda, binomio rentabilidad-riesgo, crédito investment grade es lo más atractivo. Europa o Estados Unidos, depende de en qué moneda vivas. Si inviertes en crédito americano, pues tienes el gran riesgo de que la divisa te puede tumbar la yield que te genere el bono, ¿no? Pero en euros ya hay rentabilidades tremendamente atractivas.
Si nos vamos a renta variable, que entiendo que va más bien por ahí la pregunta, en el universo de big caps, compañías grandes, no encuentro grandes oportunidades. Sí que es cierto que puede haber excepciones, pues hablaba ayer con mi amigo Gabriel y con Krevix sobre Activision. Ujú. No, no soy mucho de geografías, yo voy compañía a compañía, pero bueno, luego si queréis os digo un poco donde los sectores que vemos más penalizados. Hablaba de Activision, Activision es a nivel mundial una de las mejores compañías de gaming, muy penalizada por los escándalos que hubo, escándalos de índole de acoso y demás. Ya hace Ujú. un par de años entró Warren Buffett antes del tema de la compra de Microsoft y ahora mismo pues es una compañía que ha cotizado de media los últimos 10 años a 22, 23 veces beneficio. Y ahora, si ajustamos por cash, es decir, imaginemos que no se lleva adelante la compra de Microsoft, de Activision por parte de Microsoft, tendría que pagar Microsoft una penalización de 2.500 o 3.000 millones, depende de cuándo se produzca la cancelación de la compra, lo cual son, creo que eran $4 por acción a los precios que cotiza hoy, $4 por acción, y tiene 11 en caja. Es decir, $15 por acción si no se lleva a cabo la compra por parte de Microsoft, los tiene en caja y cotizaba ayer a 72. Si le quitamos a 72 los 15, pues nos vamos a 57, ¿vale? Pues si cotiza 57 Enterprise Value, que es ajustando por caja, estaría a 14 veces beneficios. Una compañía que de media cotizaba 22. Si no se produce el acuerdo, si no se produce la fusión, en el corto plazo caerá, seguro, porque los mercados son así. Pero a 3 5 años vista, que es como creo que hay que invertir, desde estos niveles parece una oportunidad muy buena. Hablo de Activision, pero en el sector del gaming en general se están dando buenas oportunidades porque los resultados están siendo en general en el sector un desastre, a excepción de los de Activision y de Paradox, que han sido muy buenos. Todos los demás del sector están siendo malos, lo cual generará buenas oportunidades. Reportaba también Nintendo hace 2 días malos resultados y caía un 8% en un día, etcétera. Creo que gaming se puede pescar. Y luego, sobre todo, no es tanto, bueno, en Reino Unido creo que hay buenas oportunidades, pero donde yo diría que merece más la pena pescar estos días no es tanto una geografía o un sector, sino una categoría que es el de las small caps. Sin duda, son las más penalizadas los últimos 12 meses, sin duda, y se encuentran grandísimas oportunidades. Yo estaba viendo, por ejemplo, una gestora de en las gestoras de activos alternativos, otro sector que es bastante mal entendido y está muy penalizado. Los activos alternativos, para que nos entienda quien nos ve, son activos que suelen tener permanencia por parte del cliente de 10 años, por lo que tienes las fees, los ingresos son recurrentes y muy bien atados. Sí que hay una parte de los ventas, de los revenues, que no están atados, que sería las performance fees, los beneficios por rendimientos, pero la parte de recurrentes la tienes 100% atadas a 10 años vista. Y ahí estamos mirando una small cap nórdica que se llama Capman, que se dedica pues, a la parte de alternativos, es private equity, infraestructuras y real estate, que cotiza ahora mismo, ha crecido el último año un 30% y cotiza ahora mismo a unas 9 veces beneficios aproximadamente. Bueno, pues en el sector de activos alternativos, que es mucho más resiliente que las gestoras de fondos cotizados, lo que sería renta variable y demás, también hay grandes oportunidades. Fíjate que con esto último que dices del real estate, y es una de las cosas que también diré mañana si queréis por aquí, porque, bueno, yo creo que, por ejemplo, real estate americano se ha metido una castaña impresionante, ¿no? O se está metiendo más bien una castaña impresionante con esta desinflación que se está produciendo en general en Estados Unidos. Pero claro, la duda, probablemente le quede más camino, pero con esa depreciación de los inmuebles que ya se está viendo, pues yo digo, es lo que hablabas antes, cuando hay una caída tan abrupta y ya te empiezan a poner las cosas a precios normales o incluso por debajo de lo normal, ahí es cuando hay que activar el radar. ¿Tú ahí te parece interesante? No te digo ahora, pero sí quizá
mirar oportunidades en real estate americano cuando empiece a despejarse un poco la situación de si viene recesión y de qué entidad. ¿Cómo lo ves tú, este sector? No para ahora, pero sí a lo mejor para, oye, vigilarlo. Sí. Mm, Real estate. No soy experto, sí que creo que hay más oportunidad en el real estate público que en el privado. El privado es el que se invierte a través de las gestoras de alternativos. Creo que el real estate público cayó, creo que fue de máximo a mínimo un 35%, los rates. Ha Ujú. rebotado bastante, ha rebotado un 20%, por lo cual ahora la caída desde máximos es de un 20%, se ha recuperado bastante. Pero el real estate no cotizado no ha corregido nada, un cero. Por lo tanto, quien quiera invertir en real estate es bastante más interesante en el cotizado que en el no cotizado a día de hoy porque no se han producido los ajustes en los inmuebles más relacionados con la economía real, ¿no? Eso por ese lado. Eh, Soy bastante cauto a la hora de posicionarme en real estate, teniendo en cuenta que las hipotecas han pasado ¿de qué? De un 2,5 a un 6. Eso tiene un impacto importante. De hecho, el número de solicitudes de nuevas hipotecas está en mínimos. Y luego, por otro lado, está la evidencia de que toda inversión siempre ha de compararse con el activo libre de riesgo, toda. Más o menos un inmueble en Estados Unidos, porque estamos hablando de real estate americano, pero podríamos hacer lo mismo en Europa, la aproximación es la misma. Más o menos un inmueble en Estados Unidos generará una rentabilidad por alquiler de, ponle, un 5%. Vale, pues cuando el bono americano pagaba un 2, la diferencia del 2 al 5, el spread, era de un 3. Era interesante porque la alternativa libre de riesgo, que era el bono americano, pues te rentaba un 2 y la rentabilidad por alquiler era un 5. ¿Te interesa? Desde el punto de vista de inversor, otra cosa ya es para vivir en el inmueble, ¿no? Pero claro, ahora mismo el Estado americano te está prácticamente pagando un 5 y la rentabilidad por alquiler no se ha movido. Igual ha subido un poco porque sí que los precios habrán ajustado un poquillo, pero no gran cosa. El spread ahora mismo está en mínimos, por lo que desde un punto de vista de inversión es bastante menos atractivo. Para mí eso tiene que hacer corregir los precios bastante. Sobre todo en Estados Unidos, como digo, han corregido más. En Europa, la verdad que no se ha No, no, no no. En hemos Europa visto. estamos lejísimos del ciclo ahí. Estamos Sí, a años luz. No, no, pero estoy de acuerdo. Yo sí que lo vigilo, pero vamos, como inversor particular, yo, sin más, yo sí que lo vigilo porque creo que esa corrección que se ha producido todavía le puede quedar. Y si hay una recesión económica, desde luego también. Pero si se atisba un pivot de la Fed, que todavía no, y que el mercado sí está diciendo va a venir un pivot y va a venir, y la Fed dice no, 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 no va a venir. Pero si ya se empieza a descontar de verdad que viene, ahí sí que dices, igual el inmobiliario se empieza a reactivar poco a poco, porque las tasas hipotecarias van cayendo más. Es lo que has dicho tú, de momento han caído un 7% de máximos a un 6% en las tasas hipotecarias a 30 años. Pero a llegar a niveles mínimamente aceptables para que la demanda vuelva a surgir en el inmobiliario, pues todavía le falta, ¿no? Pero cuando se puedan ver esos indicios que quizá empiecen a mostrarse si se ve el pivot de verdad de la Fed, ahí yo diré, bueno, vamos a mirarlo ya con mucho detalle. Pero para eso yo creo que todavía queda un poquito. Es un poco la visión personal que tengo, ¿eh? Sin más y que sí, sí, te la comparto. la comparto, sí. Yo creo que el momento para invertir en inmobiliario es cuando los tipos empiezan a caer, cuando los empiezan a bajar. Ese es un poco el momento porque básicamente están bajando porque la economía está mal, si no, no se bajan. Eso ya afectará a los precios y al real estate en general. Y ya por el simple hecho de bajar, ya no por el motivo de la recesión, que ese es uno, pero por el motivo dos, que es que los tipos caen, entonces la diferencia entre la rentabilidad libre de riesgo y la que te genera el inmueble se vuelve a incrementar y vuelve a cobrar más atractivo. Eso sucede no solo con el inmobiliario, con cualquier inversión. Al final, toda Exacto. inversión la debes de comparar con el activo libre de riesgo, que en este caso sería el bono americano, ¿no? Es el punto de partida también en renta variable. Absolutamente, vamos, que no te quito ni una coma con todo esto porque es que es cierto. Mira, un saludo a EP Trading que se pasa por aquí, te mando un abrazo, gracias por pasarte. Y con esto que decías antes de los activos alternativos, Carlos, preguntaba, Mentorero dice, pero esos activos alternativos son muy líquidos, ¿cómo los valoráis a diario en el valor liquidativo? ¿Qué le contestarías aquí?
Es una muy buena pregunta. Para activos y líquidos, en mi caso, solo invierto para Family Office. Pues se aproxima a un cliente que tiene un patrimonio elevado y ahí hacemos una cartera multiactivo que incluye activos y líquidos. ¿Por qué hago esto? Uno, porque los mínimos son bastante más elevados que para el mercado líquido, bastante más elevados. Y dos, porque tiene que entender, tiene que ser una persona que quiera invertir su patrimonio a largo plazo. Los activos y líquidos no tienen valoración diaria, por lo que para invertir desde un fondo de inversión no se puede hacer en los fondos que conocemos todos, los fondos UCITS, los fondos que podemos ver en Morningstar. Desde esos fondos no se puede invertir en activos y líquidos. Tendrías que irte a lo que se denomina FIL, Fondo de Inversión Libre, que sería la versión española de un hedge fund, o a un SIL, que es la versión en sociedad de un hedge fund. Una SICAP convertida a hedge fund, ¿no? Pues estas serían las alternativas. ¿Por qué? Porque ahí los liquidativos no son diarios, son trimestrales. Los activos alternativos, tanto se invierten en real estate como en infraestructuras, como en compañías no cotizadas, cualquier tipología de activo alternativo, que son esos que acabo de mencionar principalmente, tienen liquidativos trimestrales. Entonces tú cuando inviertes en un FIL, lo normal es que el liquidativo sea trimestral y trimestralmente se van ajustando las valoraciones. Esto es lo que hacen las casas de private equity. Oye, antes de irnos a más preguntas que estéis dejando por aquí, que os invito también a que escribáis y valoréis y comentéis lo que os está pareciendo la charla, que ya veo que lo estáis comentando. Y por cierto, gracias a los que estáis siguiendo el canal de Twitch, tanto a FJ del Pino como a L. Frollo y a Anton Layton. Muchísimas gracias a los tres últimos que habéis seguido el canal de Twitch. Una de las cosas que yo había comentado por redes y que me habíais dicho que sí que lo comentemos contigo es con respecto a lo que he tenido de la intervención en el programa de 24 horas de televisión española, que he intervenido esta mañana sobre las 10:30 de la mañana, y me preguntaban sobre productos alternativos a las letras del tesoro, es decir, productos que ofrezcan una rentabilidad medianamente estable o estable, fija, de cara al corto plazo, corto medio plazo, ¿no? Si alargamos al año, a 12 meses, pues ya es un plazo un poquito más, pero de 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Y claro, yo aquí decía, Carlos, tú ahora me dirás un poco las otras alternativas, ¿no? Pero yo hablaba principalmente, porque el resto me parece que no llega a esos niveles, desde luego, pero yo hablaba de renta fija americana a corto plazo, que ahora mismo está, por ejemplo, el bono a 3 meses de Estados Unidos está al 4,6%. Y decía, es cierto que hay que cubrir divisa y que está el factor de la divisa y que te puede jugar una mala pasada si no conjugas muy bien todo esto, ¿no? Si no cubres divisa. Pero aún así, es una rentabilidad interesante y tener dólares ahora tampoco puede estar mal, ¿no? Viendo el esquema global que estamos teniendo. Entonces, yo decía, me parece la principal alternativa, bien, o con compra directa, o bien con ETFs o fondos de renta fija de Estados Unidos a corto plazo, como alternativas. No sé cómo ves tú todo esto, porque luego sí que he comentado depósitos y tal, que sí que hay algunos que ofrecen el 2%, pero muy pocos en España, esa es la realidad, muy, muy pocos. Y luego fondos monetarios que digo, no es aconsejable ahora mismo, desde mi punto de vista. Y poco más veía. ¿Tú qué ves como alternativa de de intentar no tener el dinero parado para que te rente algo en 3 meses o 6 meses o como mucho 12 meses? Pues por primera vez en muchísimos años tenemos buenas noticias al respecto. Ahora mismo hay muchas alternativas. Una de ellas, como dices, es invertir en letras del Tesoro americanas. Considero que siempre es buena alternativa tener una parte de tu patrimonio en dólares. 10%, un 15%, un 20%. Bueno, evidentemente no el 100%, me parece una imprudencia si eres ciudadano europeo. Pero bueno, exposición siempre. Y una buena vía de tener exposición es con las letras del tesoro. Sí que yo ya no soy tan partidario de cubrir divisa porque al final el coste de cubrir la divisa es la diferencia entre la rentabilidad del bono alemán y americano. Y el coste de cubrir divisa, pues lo que te va a hacer es que estés invirtiendo a la rentabilidad del bono alemán, simplificándolo mucho, pero la realidad es esa. Soy más partidario de comprar, como decías, bono americano para tener dólares y llevarnos las yield y tener exposición a dólar, que es una divisa refugio y si vienen mal dadas,
nos va a proteger. Eso es una alternativa. Otra alternativa son letras del Tesoro españolas que ahora están tan de moda, pues España no va a tener problemas a un plazo de 12 meses vista. No me atrevo a mojarme a 10, pero a 10 años, pero a 12 meses vista no. Entonces es otra alternativa interesante. Ahora está cerca del 3%, no llega, pero está cerca. Luego tenemos las alternativas de bancos como Sabadell, que está dando un 2 y de hecho Ujú. yo tengo parte de mi liquidez ahí, la que necesito para las cosas del día a día, pues la tengo y te remunera hasta 30.000. Y si quieres invertir, si quieres tener rentándote al 2 más de 30.000, pues tienes también para complementar, la alternativa de MyInvestor, que también da un 2 el primer año. Y a partir del primer año, pues si inviertes un mínimo de 300 euros al mes en una selección de fondos, te sigue dando el 2, ¿no? Pues estos son otras alternativas, que no está nada mal porque es capital que tienes disponible en cualquier momento. Esto no es un depósito que tienes que esperar a que venza, no, no. Aquí yo mañana me voy de Sabadell con el dinero y todos los intereses de vengados me los quedo yo, que eso es una diferencia importante con respecto a un depósito que tienes que esperar a que finalice, ¿no? Si, salvo que sea a la vista. Y luego empieza a haber, pues para inversores que ya dispongan de un patrimonio más importante, pues empieza a haber alternativas. Por ejemplo, hoy me reuní a la mañana con Goldman y para los clientes de Goldman, entre los que estoy, pues te remuneran al 2,40 y dentro de, no sé si son 2 meses o así, al 2,90. También el capital que tengas en cuenta, esto a la vista, que me parece una pasada para ese capital que no tengas invertido por circunstancias personales o porque no quieras tenerlo invertido, ¿no? Me parece que hay muchas alternativas donde mirar y bueno, las que hemos comentado básicamente. Luego también tenemos los seguros de ahorro de aseguradoras, pero no sé ahora mismo en qué niveles están. Suelen estar por encima del nivel de los depósitos, pero desconozco. En su día, hace como 6 7 años invertía porque pagaban un 1 cuando nadie pagaba nada, pero ahora mismo que ya hay alternativas interesantes, no sé si siguen siendo igual de competitivos. Fíjate, por aquí nos estaban hablando algunos que sí que les parece interesante los fondos monetarios. ¿A ti qué te parecen invertir en fondos monetarios ahora mismo? Mm, no me gusta demasiado porque, bueno, salvo, no tengo muy monitorizado dónde están ahora mismo las comisiones totales, porque no solo tenemos la comisión de gestión, sino también la de depositaría. Tenemos que mirar más bien el TER que la comisión de gestión. Y pues imagínate, un fondo monetario igual te puede estar. Es cierto, veía esta semana el Carmignac Securitet está, no es un monetario, pero bueno, es renta fija a corto plazo. Te tenía una comisión de un 0,5, el BlackRock Euroshort te tenía una comisión del 0,6. Hay que vigilar eso porque la renta fija a corto europea pues estará dando algo menos de un 3 y si te llevan en comisiones, total expense ratio, si te llevan un 0,7, pues te estás dejando bastante dinero encima de la mesa y para eso te compensa más la cuenta de ahorro, ¿no? Entonces yo lo vigilaría. A la gente que quiera invertir en este tipo de alternativas por tener la liquidez a mano, pues les invito a aprender a comprar letras del tesoro, que no es nada complejo, lo puede hacer cualquier persona y oye, pues escoges un plazo de 3 meses o el que corresponda y ya está. Y el banco te va a quitar, es cierto, también hay comisiones como en el fondo, pero estará más bien en el entorno de 0,2, por lo que tengo en la memoria para clientes. Que bueno, pues si consigues un 2,8 le quedas un 0,2, te quedas en un 2,6, eso que arañas con respecto al 2% de las juntas de ahorro. No, y que ya es algo con respecto a la inflación. Si le puedes limar algo, está claro que va a ser muy difícil batir a la inflación con productos conservadores, pero por lo menos salvar los muebles, como se suele decir, o salvar los muebles de la mejor manera posible. Y es cierto que las letras, yo lo decía en el programa, digo, es cierto que es difícil encontrar productos que superen a las letras de esta manera segura, las letras españolas me refiero. Claro, sacaban un anuncio antes de que yo interviniese que hablaba de las letras del tesoro de hace no sé cuántos años al 14%. Digo, joder, ojalá nos dieran unas letras ahora al 14%. O sea, lo firmábamos con los ojos cerrados, ¿eh? Sí, pero también cuando se pagaba el 14, La inflación también habría, era la que era y yo qué sé, es que era diferente todo. Estábamos en habría- pesetas.
y habría dudas sobre la situación de España. Al final, nadie regala nada, ¿no? Y bueno, yo creo que con las expectativas de inflación que pueda haber para 2023, lo que se está pagando ahora y seguramente incluso incremente, son niveles razonables. Sí, no, totalmente. Bueno, vamos a cerrar este capítulo de todo esto y me dirá, mira, el Roger nos pregunta si se puede comprar renta fija en Estados Unidos. Principalmente yo creo que la mejor alternativa es a través de fondos de inversión que invierten en renta fija, ¿no? Como Carlos, yo, vamos, cuando he invertido en renta fija en Estados Unidos siempre ha sido a través de fondos, pero sí que sé que a través de algunas plataformas puedes comprar bonos directamente. Creo que sí que se puede, ¿no? Comprar bonos directamente. A ver, yo como inversor institucional lo tengo Claro, muy fácil. Yo claro, mando no, la orden facilísimo. y se compra. Desde el punto de vista de inversor particular, lo desconozco, pero si se puede, que probablemente sí, al final Google, mejor en español, cómo invertir en letras del Tesoro americanas, y si se puede, va a haber algún tutorial tanto en una web como en YouTube, seguro. Y si no se puede, pues las alternativas de los fondos de inversión, que los fondos de más corto plazo, los que sean letras del tesoro, yo te diría a plazo menos de 6 meses, pues igual tienen una comisión del 0,10, 0,15, que más la depositaría, pues te puedes ir a un total de costes de 0,20, 0,25, que no va a diferir mucho de lo que te cobre un banco por comprar esas letras. Igual un renta Total. 4 de turno te permite comprar letras del Tesoro americanas, pero en las españolas ya te mete un buen rejón del 0,20, no me quiero ni imaginar en las americanas, así a ojo, porque en el mundo de las acciones sucede igual. Las comisiones para comprar acciones españolas pues son, podríamos decir, casi competitivas, pero ya si nos vamos a Estados Unidos son prohibitivas. Es así. Oye, mira, nos preguntaba también por aquí Drift Foul, dice que qué opinamos del sector inmobiliario español. No sé si la última vez también lo comentamos, pero en tu opinión, como antes hemos hablado de inmobiliario de Estados Unidos y demás y del sector, no sé si lo controlas mucho, pero Sí, ¿cómo sí, lo ves? Bueno, es verdad, sí que lo controlabas por tema familiar, ¿no? sí. Es verdad que entró esta pregunta algo parecido esta vez. Bueno, ¿cómo lo ves ahora? ¿Ha cambiado algo respecto a la última vez que estuviste? Lo controlo más o menos por familia, porque mi padre lleva 40 años y mi hermano trabaja con él y algo se pega, ¿no? De mi padre. Yo lo veo carísimo, lo veo carísimo. Con las hipotecas en los niveles en los que están ahora, me parece un cachondeo. O sea, la realidad es que los alquileres para los ciudadanos españoles, en mi opinión, son desorbitados, están en niveles muy altos. Pero al mismo tiempo, si te pones del otro lado, la rentabilidad por alquiler para un inversor es una miseria. En España la rentabilidad por alquiler en un inmueble prime, si me apuras, conseguimos arañar un 4%. Si me apuras, no es sencillo. Entonces, un 4% no me parece una rentabilidad para echar cohetes con todos los quebraderos de cabeza que te puede dar un inmueble alquilado. Sinceramente, es como lo veo. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? El inquilino paga un alquiler muy alto y el inversor gana una rentabilidad muy baja. ¿Dónde está el problema? Los precios son muy elevados de los inmuebles. O sea, está muy caro. Entonces, un inversor para alquilar el inmueble tiene que pagar un precio muy elevado y no le genera una rentabilidad por alquiler elevada porque ya te digo, los precios en relación a los alquileres son aún más prohibitivos. Esa es mi opinión. Yo creo que con los tipos de interés en donde están es necesario que haya un ajuste. ¿Y No crees que me lo parece, habrá? ¿Crees que va a haber sí, ajuste este año, no? no me parece no me parece una situación sostenible, la verdad. Y bueno, yo me muevo entre Coruña y Madrid, he vivido 6 7 años en Madrid, ahora mi casa la tengo en Coruña y bueno, los alquileres en Madrid son una locura, pero en Coruña, una ciudad pequeña con pocos habitantes, estamos hablando de que un inmueble de más de 100 metros, ponle 120 metros en el centro, igual estás pagando 1.800 euros. Está totalmente Uf, fuera de mercado, es está una muy caro, ¿eh? locura. Sí, sí. Sí, sí, a mí me sorprendió cuando me volví de Madrid a Coruña.
el primer piso que alquilé, que ahora ya tengo mi casa, pero el primer piso que alquilé pagaba más alquiler del que pagaba en Madrid. Entonces, sí que veo que en determinadas ciudades, no en todas, pero en determinadas ciudades se ha ido de madre totalmente, porque al final los salarios en España no es que sean demasiado altos ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero los alquileres vamos, Es que fíjate que disparados. estamos en la dicotomía de que incluso con el Euribor como está y las ofertas hipotecarias de los bancos están como están, por esto mismo que dices, todavía sale más rentable comprar que alquilar. Claro, es que esto en España, si viene una recesión económica con el volumen también de hipotecas a tipo variable que hay, con cómo están los precios, si aumenta el desempleo, cuidado, con impagos de rentas por alquiler. Es una cosa que hay que tener en cuenta si viene una maldada, que no sabemos de qué magnitud ni nada, estamos teorizando. Pero a mí me preocupa esta situación. Además, tú que controlas más desde dentro del sector inmobiliario porque lo vives de cerca, ¿no? Esto, desde luego, positivo no es. No, no es. Y los ajustes en las hipotecas ya empiezan a darse joder, los cambios son brutales porque no olvidemos que el Euribor hace no demasiado estaba en negativo y ahora está por encima del 3%. Es una barbaridad y evidentemente eso va a impactar a muchas familias. Es así, es una realidad, no hay otra vuelta de hoja. Entonces... Yo sería cauto desde el punto de vista inmobiliario, porque además ahora mismo para invertir en inmobiliario, como las hipotecas han subido y como la rentabilidad por alquiler tampoco es que sea muy boyante, pues no parece el mejor momento para hacerlo. Sí que he visto ciertas noticias, y esto ya lo digo más desde la barra del bar, porque no es un sector que siga muy de cerca, meses pasados donde en fondos alternativos, es decir, de inmobiliario no cotizado, de BlackRock y Blackstone se paralizaban los reembolsos. Y mi opinión es que ese tipo de casos se producen cuando saben que es necesario un ajuste en las valoraciones, porque en el inmobiliario no cotizado las valoraciones van con bastante retraso con respecto al mercado cotizado, ¿no? Entonces, cuando ya se la ven venir, ya limitan los reembolsos porque los más avispados intentan salirse antes de que se produzcan esos ajustes. Claro, porque te la ves venir, ¿no? Entonces, los inversores institucionales dicen, pues yo me salgo del vehículo de real estate no cotizado de Blackstone, porque aquí hay que meter un ajuste sí o sí, ya se la huelen y entonces te limitan los reembolsos. Yo creo que va un poco por ahí. Ujú. Por ir abordando la parte final del programa, que además antes hemos dicho oportunidades de inversión y viendo el esquema, es verdad que el mercado está como está. Mañana comentaremos más en profundidad el tema del mercado y voy a estar aquí solo con vosotros para hablar de toda la situación, todas las noticias que hemos tenido esta semana, perspectivas y lo que tenemos la semana que viene. También vuestras preguntas, por supuesto, así que esperadme ahí mañana. Pero hoy, con respecto a tema de oportunidades, de tal y como están ahora los mercados, más allá de lo que has hablado antes de Activision, del gaming, eh, ¿qué otras posiciones te estás fijando para abrir posiciones en cartera, empresas que estés siguiendo o algunas que digas, oye, está el momento para ampliar exposición dentro de tus carteras, ¿no? ¿En qué te estás fijando? Pues como decía, small caps, y os doy un par de nombres. Bueno, algunas no son small. Compañías que coticen a 2.000, 3.000 millones ya no son tan small caps, ya son más bien mid caps, pero bueno, pues son empresas pequeñitas, no son un Amazon de turno. Invertimos hace un par de meses en una idea que me llegó por un muy buen amigo que trabaja llevando un fondo en Santander, el Santander Small Caps Europea. Me habló de Italian Sea Group, luego vino Chus de Valentum y también me estuvo hablando de ella y como son dos personas que admiro y respeto, decidí darle un vistazo y me encontré una impresión increíble a unas valoraciones de escándalo. Ha subido bastante, ha subido como un 30% desde esas, pero yo creo que queda recorrido y así simplificando, es una compañía que produce barcos de media con más de 80 metros de eslora, por lo que imaginaros lo que puede costar un barco de más de 80 metros de eslora, estamos hablando de más de 150 millones, por lo que alguien que se pueda gastar más de 150 millones en un barco, estamos hablando de gente que tiene un patrimonio de más de 500 millones,
y previsiblemente de más de 1.000. El mantenimiento de este tipo de barcos está en la cifra de los 4, 5, 6 millones anuales, solo el mantenimiento, por lo que nos dirigimos al segmento más alto de la población, ¿no? Y para mí ese tipo de cliente es un cliente resiliente, un cliente que, aunque venga una recesión, como lo que se tarda en producir ese perfil de barcos está entre 2, 3, 4 años, dependiendo de si es de 80, 100, 150 o 200 metros, que incluso los hay, lleva plazos más largos. Pues si tienes un patrimonio de 1.000 millones, llevas esperando por tu barco 4 años, no vas a dejar, se va pagando por hitos. Cuando conforme va construyéndose el 20%, haces el pago, si no, no se sigue produciendo. No tiene riesgo de inventario. Entonces yo considero que alguien que tiene 1.000 millones y lleva 4 años esperando por su barco, no va a dejar de pagarlo si viene una recesión. Creo que es una demanda bastante más resiliente de lo que piensa el mercado. ¿Por qué digo lo que piensa el mercado? Porque cuando nosotros invertimos en esta compañía, la compramos a 8 veces flujo de caja y está creciendo a tasas del 18-20%. Esa es una de las empresas. Otra de las empresas es Corticeira, que es el líder a nivel mundial en el segmento de tapones de corcho. Te podría decir que es un monopolio, aunque se supone que hay competencia, que uno de los competidores es Oeneo, que es una compañía francesa. Realmente no es competencia real, no compiten en el mismo segmento ni tienen la misma gama de productos. Oeneo solo está en una, mientras que Corticeira está en todas las demás, por lo que es un monopolio de facto. Y es una compañía familiar, gestionada de forma espectacular. El corcho tiene unos vientos de cola brutal, no solo en el segmento de vino, que cualquier vino de calidad va a tener corcho, sino también en las bebidas, en los licores premium. Pues cada vez verás más tequila con corcho, whisky con los más Premium, high-end, sí. digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso tiene también unos vientos de cola importantes. Es una compañía que cotiza, cuando nosotros la compramos, estaba a unos 13 veces beneficio. Para un monopolio nos parece un precio que no tiene ningún sentido. Y por dejar la última, Veralia, también en el segmento del vino y las bebidas espirituosas, que parece que me gusta mucho, pero es simplemente casualidad de que están a buenos precios. Es el líder en Europa en el sector del vidrio. En su mix de producto es el que tiene más posición en vino, que para mí es el segmento más resiliente, porque es el de menos producto sustitutivo, ¿no? Digamos que si viene una recesión, pues una marca de cerveza puede tender más a, voy a tener en mi mix de productos más lata que vidrio, ¿no? Pero en el segmento de vino, salvo los vinos de baja calidad, lo veo bastante más complicado que haya productos sustitutos del vidrio. Y Veralia es una compañía que viene de un private equity, que es Apollo, que acaba de desinvertir, que está muy bien gestionada, que es un oligopolio en el que está Vidrala, que es una empresa española también gestionada de forma espectacular, con la diferencia de que Veralia cotiza a 10 veces beneficios, siendo el líder en Europa en un oligopolio. Me parece un pricing para un sector que para mí no es cíclico, la demanda de vidrio es bastante estable, que es una muy buena oportunidad. Y os dejaría esas tres, hay más, pero esas me parecen las más sencillas de explicar y de comprender en el tiempo que se pueden explicar aquí. No, claro que sí, por supuesto, y yo creo que lo has dejado, has dado unas pinceladas muy, muy top, ¿no? Y muy interesantes. Mira, Josin, por ir abordando ya la parte final y una última pregunta, dice que si en renovables e hidrógeno ves interés. Evidentemente hay interés y hay muchísimo flujo, sobre todo en renovables, no tanto en los mercados líquidos, sino en los ilíquidos. Es una absoluta barbaridad la cantidad de miles y miles de millones que entran todos los años en fondos, pues con su periodo de inversión de 5 años y de inversión de 5 años, que son los fondos alternativos, que invierten en renovables, un periodo de 10 años, al final entre inversión y desinversión. Hay muchísimo dinero. El hecho de que haya tanto dinero hace que las valoraciones sean bastante elevadas y como yo me considero value investor, aunque me gusta invertir en calidad, me gusta comprarla a buenos precios, me cuesta entrar ahí. ¿Tiene sentido estar ahí? Sí, tiene muchos vientos de cola, pero a mí me cuesta más por el precio. Y respondiendo, que tengo aquí también para ver las preguntas, si me permites, Sí, a claro. mentore.
¿Cómo es? Mentorero. Mentorero, perdón, que a veces me cuesta leer. Esa pregunta me la hicieron exactamente la misma, bueno, esa afirmación, en uno de los families con los que trabajo. Me dijeron, joder, pero esto, los clientes son rusos y chinos, que son los que tienen los yates, ¿no? A ver, es una buena afirmación de primeras, pero cuando profundizas, Italian Sea Group tiene cubiertos los pedidos hasta finales de 2025, tiene pedidos en firme para los siguientes 2-3 años, 566 millones en el libro de pedidos, de los cuales, de los 566, solo 6 son de un cliente ruso, no tiene ni un solo cliente ruso más, y clientes chinos tiene 2. Todo lo demás son europeos, americanos y clientes que no son, sí son de Asia, pero no son chinos. Entonces, no es tanto lo que puede parecer a priori, que yo entiendo la reflexión y es la reflexión de mucha gente, pero no, han virado mucho la demanda hacia Estados Unidos, que al final es una demanda bastante más saludable que la que puedan ofrecer los rusos. Que sí que es cierto que en años previos, antes de la guerra de Ucrania, los clientes rusos tenían una fuerte presencia en el libro de pedidos. Ahora no, ahora es minoritario. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto. Yo, vamos, espero que os haya gustado la charla de hoy. Además tenemos que cortar que Carlos sé que tiene la agenda apretadísima y vamos a ir cerrando ya. Un placer tenerte por aquí, Carlos, como siempre. Ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras volver, pues estás más que invitado. Nada, un placer, Héctor. Cuando quieras, ya sabes que me paso por aquí si la agenda me lo permite. Y muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos vio y nos dejó preguntas, que siempre es interesante. Claro que sí. Y nada, ya por poner el punto final, nos vemos mañana a 4 de la tarde. Voy a estar yo aquí solo analizando toda la situación de los mercados y la economía, vuestras preguntas, todas las que tengáis. Así que os espero por aquí 4 de la tarde hora española. Una vez más os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, que ya somos más de 1000 usuarios y ahí comparto información, análisis, gráficos de interés. Vamos, os va a gustar, os pasa por ahí Chris el enlace. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el canal de Twitch. Os invito a que lo sigáis y os suscribáis y con Amazon Prime además lo tenéis gratuito. Y nada, mañana nos vemos 4 de la tarde. Os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis muy buena tarde y pasadlo bien. Chao, un abrazo. Abrazo a todos, hasta luego, chao, chao.